Hola, bueno, acabo de terminar de leer el libro de Cien años de soledad y quería compartir mi reseña de este libro. Es efectivamente del libro. Primero quise leer el libro antes de ver la serie. El libro que leí precisamente es este que está acá, donde pueden observar la portada. Es este que se llama Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, que está ilustrado por Luisa Rivera. Lo adquirí por Kindle y este libro pues tiene en las primeras hojas el mapa, eh, el árbol genealógico de los Buendía, entonces eso también le ayuda a uno para poderse ubicar en las diferentes generaciones. Sin embargo, como lo había adquirido por Kindle, pues no me podía estar devolviendo a mirar el mapa. Entonces, por aparte, adquirí en Pinterest, conseguí otro árbol genealógico, también con sus dibujitos e incluso con una pequeña descripción de cada uno de los personajes, con un pequeño resumen de lo que hicieron cada uno de los personajes, que pues adicional a este video voy a compartirles pues a continuación. Entonces, bienvenidos. Más que una reseña, quería compartirles unos comentarios, como unas reflexiones que saqué del libro y por lo tanto, pues voy a hacer spoilers, así que si de pronto tú estás apenas leyendo el libro o quieres leer el libro o apenas vas a empezar a ver la serie y no quieres que te spoileen, pues nada, toca dejar este conversatorio hasta acá, esta exposición hasta acá y después, cuando ya lo hayas hablado, mirado, leído, entonces ya puedes hablar conmigo sobre estos comentarios. Entonces, comencemos. Bueno, es una historia enriquecida, o sea, este libro, Cien años de soledad, es una historia enriquecida con narraciones sublimes e irreales, pero que podrían ser típicas de las tierras colombianas. En ese sentido, puedo considerar los siguientes aspectos que generaron un impacto profundo en mi ser. El primero tiene que ver con la naturaleza y la guerra. Entonces, la naturaleza de la guerra. Lastimosamente se siente tan común las narraciones de la guerra y lo ocurrido en ella, desde diferentes puntos de vista, que aunque son relatos reales que golpearon al país, el sentimiento no es de asombro ni de impresión, sino de la naturaleza propia del hombre. Es algo que ocurre constantemente en el país y a la que lastimosamente se atiende, pero se ignora al mismo tiempo, desde una mirada imperecedera, acostumbrada y sin rastro de opiniones que detonen nuevos enfrentamientos. El segundo tema es Remedios Moscote. Remedios Moscote es una niña eh, elegida por el coronel Buendía, bueno, en ese momento todavía no era coronel, para poderse casar. Entonces, pues era una niña cuando fue elegida como esposa. Se esperaron algunos años preparándola virtuosamente para su papel de esposa abnegada, hasta que por fin la llegada de la menarquia dictó la fecha del matrimonio. Su candor, su abnegación, su infancia intacta a pesar de la situación y su corazón empático y colaborador hicieron que se ganara el fervor de la familia y el espacio merecido en la eternidad. Pero insisto en que era una niña y su cuerpo aún no estaba preparado para dar a luz. Por esta y muchas razones, las niñas deben ser niñas, no esposas. Deben prepararse para la vida, pero que puedan estudiar, que puedan elegir, que más adelante puedan escoger si se quieren casar, formar familia, tener hijos, o si quieren ser profesionales, o si quieren hacer las dos cosas, tener las dos, eh, ser profesionales y tener una familia. Entonces, soy partidaria de que las niñas deben ser niñas, no esposas. El siguiente es la masacre de las bananeras. A pesar que la guerra se ha insertado de una forma cotidiana, la narración de los muertos en la estación del tren y posterior la narración de los cadáveres conducidos hacia el mar para deshacerse de ellos fue tan vívido que me generó un impacto notorio. Tenía un imaginario diferente de lo ocurrido en esa ocasión, tal vez por la lectura en libros de textos o por la desinformación crucial de la historia de mi territorio, pero como ya dije, tenía un imaginario diferente de ese suceso, que fue comprendido en el resto del libro, cuando la gente mencionaba, tal vez por miedo, que nada había pasado, y luego, años más tarde, cuando ya ni recordaban los sucesos históricos desde los tiempos de la fundación y la larga guerra. El siguiente comentario tiene que ver con la memoria. La memoria realmente es una reflexión profunda sobre la memoria,
pero también sobre la importancia de las tradiciones orales que ayudaban en antaño a mantener la memoria viva para recordar la historia, los héroes y las leyendas, pero también es una reflexión hacia la fragilidad de la misma, lo que me recuerda a Irene Vallejo cuando recapitula en su libro El infinito en un junco, la importancia del texto escrito, de los libros para mantener viva la memoria. El no final de algunos personajes. Entonces, miren, acá por internet conseguí esta imagen, también es un pequeño recuento de 100 años de soledad, el árbol genealógico, pero hay algunos personajes, hay dos personajes en particular que me llamó la atención, pues que no tuvieran un final, o sea, no se supo qué pasó con ellos. Entonces, bueno, de pronto, la verdad no he indagado, no sé si de pronto él escribió sus historias en algún otro libro o qué habrá dicho él de esos dos personajes, no he indagado, pero bueno, a mí me gusta imaginarme cosas, entonces, pues acaba mi comentario. El no final de algunos personajes. Me pregunto qué pasaría con la señora Cotes y con la señora Piedad. De la primera imagino que al morir Fernanda, su eterna enemiga, sentiría descanso de dejar de pensar en recolectar para los demás y poder comenzar a pensar en su propio bienestar, lo que pudo generar felicidad momentánea por la tranquilidad de no estar pensando en cómo conseguir para que no les falte y empezar a pensar en sí misma. Pero a la vez pudo llevar a esa sensación de un sinsentido porque ya no tenía quien cuidar y no estaba acostumbrada a cuidar de sí misma. En cuanto a Piedad, creo que es el pensamiento más triste, porque creo que ya sentía cerca la muerte, y al ver que ya no tenía nadie quien pudiera llorarla, o al menos que le hicieran un entierro digno, y viéndose sin la manera de organizarse su propio entierro, entonces escogió ponerse su mejor vestido e ir al monte, encerrarse en la espesura de la selva para morir allí. Son solo pensamientos. Bueno, yo creo que de todos los libros uno siempre, o por lo menos la mayoría de los libros de ficción, siempre hay un personaje que uno, o sea, que a uno no le agrada, que no, que uno definitivamente, o personalmente, para mí este personaje, ay, fue un poco difícil cuando ya hacen como su análisis en el mismo libro para que uno tenga empatía con ella. Para mí fue muy difícil poder ser empática con ella porque me pareció uno de los personajes más complejos de esta historia. La alcancé a detestar en algunos momentos, soy sincera, entonces acaba mi comentario. Definitivamente fue el personaje que más odié. No dejó casar a su hermana adoptiva. Luego tuvo la oportunidad de casarse ella con Pietro y lo desilusionó hasta la muerte. Posterior a ella aceptaba las visitas de Gerinaldo, pero finalmente también lo rechazó. No, esos pretendientes a ella no le sirvieron. Ella tenía que amancillarse con sus sobrinos, también unos niños. Entonces realmente son personajes en los que uno como que uno piensa, de pronto este que está aquí, que tiene como la figura de la mariposa, de pronto no es ese personaje, no es esa Amaranta, es otros remedios que hubo más adelante, pero pues así como la forma como vi la cara, pues me la hizo recordar, porque me pareció un personaje muy egoísta. Si ella no era feliz, entonces nadie podía ser feliz. Esa fue como la conclusión que yo saqué. Y me pareció pues bastante complejo tratar de analizarla desde el punto de vista de su misma soledad, ¿no? Pero pues tampoco dejaba a los demás que fueran felices y cuando los veía tristes o los veía en una situación de tristeza miserable, entonces ella como que sentía un respiro, como que se sentía ya mejor. Entonces sí, este yo creo que fue uno de los personajes que más me causaron como espina, me generaron una espinita en el alma. Y pues nada, al final, o sea, como que también dentro de la misma obra, ella misma se ve como que sí, como que analizó, bueno, sí, me porté mal, fui mala, y entonces ya como en los últimos tiempos de su vida, o sea, el día que ella ya sabía que iba a morir, entonces decidió hacer cosas buenas por los demás, como entendiendo, haciendo la reflexión de que si hacía cosas buenas ese día, entonces todo lo que había hecho anteriormente ya se subsanaría. Entonces, bueno, queda como en la reflexión, pues si esperamos al último día de nuestra muerte para hacer cosas buenas o si empezamos desde ya a tratar de hacer cosas pues en pro
pues si creemos en un Dios, si creemos en el cielo, creemos pues para poder, o sea, que sean como moneditas en esa alcancía del cielo, que si yo hago cosas buenas por los demás, pues así mismo voy colocando como en la alcancía esas moneditas para pues ganarme el cielo, ¿no? Creería yo. Entonces, ese es mi comentario de Amaranta, un personaje agridulce, pensaría yo. Úrsula y Guarán. Entonces acá digamos que es como el contraste, ¿no? A Úrsula la veo como esa mujer aguerrida, la veo como una mujer de verdad, la mujer que, pues que tiene que echarse al hombro a su familia y que durante el tiempo que ella permaneció en este plano terrenal, pues hizo todo lo posible porque su familia no se descompusiera, no se bueno, no se fragmentara, para decirlo mejor. Entonces acaba mi comentario. La matrona, la mujer que puso orden hasta el último de sus días, la que mantuvo la memoria viva hasta el último aliento, a pesar de que su propia memoria falló. Eso recuerda en las familias eso recuerda que en las familias siempre hay un pilar, esa persona que reúne, que recoge a todos, y cuando falta, se agrietan los lazos y se rompe la unidad, generando que todos vaguen olvidados por el mundo. Creí que la referencia del libro era por aquella mujer centenaria que intentó rescatar a su familia una y otra vez, representando por su casa. Bueno, creo que del libro lo que más me impactó fue el final. El final para mí fue así una explosión. Fue genial, me encantó. Para mí ese final sí corresponde a ese realismo mágico que todo el mundo hablaba. O sea, creo que no encontré esa referencia al realismo mágico en muchas partes del libro. De pronto, no sé, soy muy fantasiosa, esperaba más, no sé. Pero acá en el final sí fue definitivamente ese encuentro perfecto. Entonces, este es mi comentario. Definitivamente creo que lo mejor de todo el libro es el final, un final totalmente inesperado, pero que recapitula toda la historia como si se retrocediera el tiempo en una U. Huracán de la comprensión y el entendimiento de los papiros. Es ver pasar toda la historia narrada en el libro en un minuto. Es acá donde realmente mi mente, mi memoria, mis reflexiones y pensamientos sobre los personajes, sobre la casa, sobre la vida misma, toma un sentido imperecedero y a la vez autóctono y mágico. Bueno, pues nada, realmente quería leerme el libro antes de ver la serie de Netflix. Ya empezamos ayer a ver los 2 primeros capítulos. De pronto sí me entristece un poquito porque yo me imaginaba los escenarios o la escenografía de una forma diferente. Y cuando empecé a ver la serie, pues como que mi mente pues cambió esos imaginarios. Entonces, pues sí, veamos la serie para poder entender mucho mejor a los personajes, pero realmente sí es como cambiar ese imaginario que teníamos en la mente y ya darle un espacio, darle unos toques, darle unos momentos más específicos que los que de pronto el autor Gabriel García Márquez quería que nosotros imagináramos. Bueno, pues estos solo son mis opiniones. En general me gustó mucho el libro y pues quedo pendiente de sus comentarios. Bye.